Sí se ve medio feo, profe. ¿Sí? Sí, como bien borroso. A ver si lo puedo hacer un poco más grande A ver si le pongo aquí. ¿Ahí ven la presentación? Ay, sí se ve bien. Sí. Uy, esta se recorrió bastante Ya se ve mejor. Se movió la gráfica. Bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos hacer con esto. Porque es lo que... Entonces, tenemos el ejemplo 1.3. Les dije que empezaron a leer el capítulo 1. Les recomiendo que revisen el ejemplo 1.1 y el 1.2. ¿Vale? Entonces, este dice, una varilla de material conductor de diámetro D y una resistencia eléctrica por unidad de longitud RE está inicialmente en equilibrio térmico con el aire y sus alrededores. ¿Eso qué significa? Que cuando se empezó a hacer el análisis, o se está contemplando que al inicio, o sea, así, sin estar haciendo nada, la varilla esta, digamos que estaban en una mesa, ¿no? Entonces, la varilla, el aire y todo alrededor está en equilibrio térmico, entonces todo está en la misma temperatura, o sea, la temperatura ambiente. Por eso aquí, en el tiempo cero, en la gráfica de temperatura y tiempo, al principio, nada más que aquí no se ve, porque no sé por qué se movió esto. La temperatura de las tres cosas está... No, es que no lo puedo mover. Bueno. Entonces, aquí esta curva roja que está hasta acá, se supone que debería estar de aquí al inicio. Sí, eso sí lo entienden, ¿no? O sea, que empieza a aumentar la temperatura y luego ya se estabiliza. Bueno, entonces, esto que nos está diciendo al principio es eso. Que en el tiempo cero, nuestro tiempo cero de análisis, antes de que empiece todo está a la misma temperatura y está en equilibrio. Y luego dice, se rompe el equilibrio cuando se hace pasar una corriente eléctrica I por la varilla. ¿Qué va a pasar? Se va a calentar por resistencia ómica. ¿Sí se llama resistencia ómica? No, efecto ómico, ¿no? Entonces se va a empezar a calentar la varilla. Y dice, desarrolle una ecuación que pueda ser utilizada para calcular la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Es decir, una ecuación que nos prediga el comportamiento de la curva esta roja que se movió, pero que debería estar desde aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Lo primero que les recomiendo y les recomienda el libro es que hagan un diagrama de su sistema para que se establezca, si es necesario, un sistema de coordenadas. Vean esquemáticamente y lo vean, o sea, más, ¿cómo se llama? Más tangiblemente, o sea, en el dibujito, para que no se vayan a confundir, porque luego después, literal, muchachos, por no hacer el dibujito, luego se confunden y hacen cosas que nada que ver. Bueno, entonces, tenemos nuestra varilla, tenemos un diámetro y una longitud indefinida, ¿sí? Vamos a ver nosotros en determinado tiempo qué fenómenos de transporte, qué modos de transporte vamos a considerar en nuestro sistema. Entonces, a través de la varilla está pasando una corriente de un amperaje definido. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si nosotros tomamos un volumen de control, es decir, tomamos un pedazo de esa varilla, se va a estar generando calor, ¿sí? Ese va a ser el término de generación que va a estar saliendo a partir de la varilla. Entonces, si la varilla se va a estar calentando, ¿de dónde se va a transferir el calor? ¿Del ambiente a la varilla o de la varilla al ambiente? De la varilla al ambiente, ¿no? Naturalmente, ¿verdad? Porque va a estar a una temperatura cada vez mayor. Entonces, el ambiente, dígase, el aire que está alrededor y las paredes del cuarto que están a su alrededor van a estar siempre a la misma temperatura. Vamos a considerar que las condiciones ambientales, es decir, el aire, que es el fluido que está alrededor, y las paredes que están en el cuarto siempre van a estar a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque vamos a ¿por qué vamos a hacer esa suposición? Porque es más fácil suponer que esas son constantes
porque el calor que se genere de nuestro sistema no va a ser lo suficiente como para elevar la temperatura del aire y de las paredes, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Bueno, entonces, lo que queremos nosotros es desarrollar una ecuación que nos diga, que prediga la pendiente en cualquier momento de esa curva, ¿ok? La pendiente estando en un tiempo definido. O sea, podemos escoger cualquier momento y tenemos que ser capaces de predecir qué tan rápido está cambiando la temperatura en ese momento. Entonces estamos hablando de velocidades. Entiéndase velocidades como el cambio de la temperatura o de la transferencia de energía en el tiempo. Entonces, nos vamos a nuestra ecuación de balance para un sistema abierto, ¿sí? Que dijimos que era para poder medir los cambios en cualquier instante, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, tenemos que la velocidad con la que cambia la energía almacenada es igual a la velocidad con la que está entrando menos la velocidad con la que está saliendo más la velocidad con la que se está generando. Ahora, en nuestro sistema no está entrando, en nuestro volumen de control aquí, no está entrando calor de ninguna forma. ¿Por qué? Porque dijimos que al contrario, el calor está saliendo de nuestro volumen de control, ¿sí? Okay. Entonces, no hay velocidad de entrada de calor. Entonces, obviamente que no va a estar entrando calor ni por conducción, ni por convección, ni por radiación. Ahora, ¿cómo está saliendo el calor desde nuestro volumen de control? Bueno, no tenemos conducción porque, de acuerdo a lo que tenemos planteado en el problema, no está en contacto con ninguna superficie, ¿sí? Entonces, no está transfiriendo calor por conducción porque no tenemos ninguna superficie o objeto sólido a su alrededor o pegado a la superficie de nuestro volumen de control. Entonces, por eso estamos despreciando la transferencia por conducción. Lo que sí es que hay transferencia por convección. ¿Por qué? Porque hay un flujo de aire o hay aire estático en el alrededor de la varilla y la radiación hacia los alrededores. ¿Ok? Entonces, ya nos va a quedar nuestra ecuación así reducida. La energía almacenada va a ser igual a la velocidad de generación de energía menos la velocidad a la que está saliendo. Ahora, para calcular el cambio de energía almacenada, siempre vamos a utilizar esta que está aquí, que es la derivada con respecto al tiempo de este producto. Ahora, una de las suposiciones que vamos a hacer es que las propiedades y dimensiones de nuestro sistema, del objeto que estemos analizando, van a ser constantes. Es decir, ahorita estamos despreciando totalmente la dilatación térmica, por ejemplo. Entonces, las dimensiones, su volumen, el volumen del objeto que estemos analizando, van a ser constantes. Por eso lo estamos sacando de la derivada. ¿Se fijan? Lo pusimos del lado izquierdo. Y estamos considerando, aunque no siempre es válido, que las propiedades, en este caso la densidad y la capacidad calorífica, son constantes. Ya habíamos dicho que vamos a considerar que las propiedades son constantes y uniformes, o sea que es un material isotrópico, es decir, que todos los puntos del material, cualquier parte, pedazo, forma, tiene las mismas propiedades en cuanto a densidad, conductividad, capacidad térmica, etc. Entonces, sacamos lo que no es constante y como tenemos un cilindro, pues nada más sustituimos el volumen por el volumen de un cilindro, ¿cierto? Entonces, este va a ser el término que que predice el cambio en la velocidad en la que se está almacenando la energía y solamente va a depender del cambio en la temperatura, ¿ok? Entonces, esto que está aquí representa la pendiente de esta curva, ¿ok? Bueno, entonces, energía a la salida, dijimos que solamente vamos a estar contemplando la convección y la radiación. Aquí sí tenemos los flujos, no las velocidades. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia? Perdón, al contrario, tenemos las velocidades, no los flujos. Aquí estamos multiplicando por el área. Tenemos el coeficiente de transferencia por convección, el área y la diferencia de temperaturas entre aquí me faltó. Bueno, aquí es temperatura de la superficie y la temperatura del fluido. Y para la de aquí está mal, aquí es radiación, acá lo corrijo.
es convección y radiación. Para la radiación dijimos que vamos a tomar la emisividad, que para este caso vamos a considerar que la emisividad y la absortividad es la misma. Entonces tenemos la emisividad, que dijimos que era una corrección respecto al máximo de energía que puede irradiar un objeto. Tenemos la constante de Boltzmann, tenemos el área del cilindro y tenemos la diferencia de las temperaturas a la cuarta de la temperatura de la superficie y la temperatura de los alrededores. ¿Ok? Entonces, el término de energía almacenada, ya vimos cuál es. Ya tenemos los de salida, que son estos dos. Y para la energía generada, dijimos que se va a estar generando calor en todo el volumen. Es decir, vamos a considerar que también es un uniforme, es un efecto uniforme, que en todo el volumen de control se está generando la misma cantidad de energía por el efecto de el paso de la corriente. Y aquí, si se fijan, esta resistencia, pues es lo mismo que si tenemos la resistencia eléctrica entre la longitud. ¿Ok? Bueno, entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación que tenemos acá, en la general, los términos apropiados. Obviamente que, por ejemplo, aquí si tuviéramos un sistema diferente y tuviéramos que considerar además la conducción, lo único que habría que hacer es aquí agregar el término de conducción, que sería menos la constante, menos la conductividad por el área, por el delta T. Si se acuerdan. Ay, Dios, ya se trabó. Ok. Bueno. ¿Sí queda claro hasta aquí? Chicos. Profe, Sí, profe. Profe, en la energía de ¿En la energía de qué? es de convección. ¿Qué? Está multiplicando el área y la temperatura, pero la primera temperatura, ¿cuál es? ¿Es la de la superficie menos cuál, perdón? Sí, la temperatura de la superficie. Aquí temperatura de la superficie y aquí también, ahí se me pasó. Y aquí en lugar de convección, obviamente es radiación. Sí. ¿Algo más? ¿No? Bueno. Entonces, lo primero que tienen que hacer es usar la ecuación adecuada, sea esta o sea la de sistema cerrado. Después, despreciar lo que tengan que despreciar y evaluar cada uno de los términos. Depende de lo que esté, de los modos de transferencia que ustedes identifiquen en el sistema. Ahora, acá nada más estamos sustituyendo la energía generada, y aquí es la que está, perdón, el cambio de la energía almacenada, aquí está la generada, y todo esto de acá, estos dos términos son la salida. Estamos perdiendo calor por convección y estamos perdiendo calor por radiación. Entonces, si lo que queremos nosotros es medir la pendiente, es decir, la velocidad con la que cambia la temperatura con respecto al tiempo, pues nada más hay que despejar esta, ¿cierto? Ahora, si ustedes conocieran los parámetros del sistema, pues se pone todo constante y se podría calcular, podríamos calcular entonces ahora sí la pendiente en cualquier punto de tiempo sobre esta curva. ¿Ok? Eso es lo que nos están pidiendo. Una ecuación para poder utilizarla, para poder calcular la variación de la temperatura con respecto al tiempo. En otras palabras, la pendiente. ¿Okay? De esta curva de temperatura contra tiempo. Ahora, podemos hacer un análisis extra, digamos. ¿Qué es lo que vamos a estar con lo que vamos a estar trabajando? Es en el caso del estado estable. En estado estable, es decir, a partir del momento en el que la temperatura ya llega a su máximo y se mantiene, llega a su equilibrio, no el equilibrio con el que empezó, no, este es, digamos, un nuevo equilibrio, ¿okay? A las condiciones en las que ya se está aplicando una corriente y ahí ya ha pasado el suficientemente tiempo como para que llegue a la temperatura máxima a la que tiene que llegar, dadas las condiciones del sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues con la que ya teníamos, nada más tenemos que, esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la pendiente de una línea recta con pendiente 0? Pues 0, ¿no?
Entonces, esta es 0 y despejamos. Entonces, con esta que tenemos aquí, podemos nosotros empezar a variar parámetros para ver a qué temperatura va a llegar a la superficie, si es que cambiamos alguna cosa. En el ejemplo lo que plantean es qué temperatura va a llegar o qué voltaje tiene que tener para que la temperatura de la superficie sea igual o menor que 60, porque es un parámetro de operación, ¿no? Porque si llega a una temperatura mayor, a lo mejor hay algún problema en el equipo en el que esté instalado, no sé, es una restricción, puede ser cualquier restricción. Entonces en el ejemplo nos dice qué cantidad de corriente tendremos que aplicar para que la temperatura no exceda los 60 grados. Entonces eso lo podemos hacer con esta que tenemos aquí. Podemos ir variando el podemos ir variando el valor de la corriente, considerando todo lo demás constante, y ir obteniendo los valores de a qué temperatura va a llegar ese sistema, que es lo que representa esta gráfica. Entonces, para poder sacar esta gráfica, se fijaron los valores de la temperatura del aire y lo de los alrededores, el coeficiente de transferencia por convección y las dimensiones de la varilla. Consideramos que es un cuerpo gris, o sea que la absortividad es lo mismo que la emisividad, por lo que podemos utilizar esta expresión para calcular el calor perdido por radiación, y nos están dando un valor de la resistencia la resistencia longitudinal. Entonces sustituimos todos estos valores, los dejamos como constantes en esta expresión, y lo único que haríamos sería cambiar la corriente y tendremos una gráfica como esta, ¿okay? Entonces, para tener una temperatura de 60, la corriente máxima que podemos pasar es de 5.2 amperes. Ahora, el punto de esto, muchachos, es llegar a estas dos ecuaciones, ¿sí? Sea que les pidan la pendiente o sea que les pidan la temperatura en el equilibrio. Y las preguntas pueden ser 1001 veces variadas. Aquí, en lugar de, por ejemplo, cuál es la corriente máxima que necesitan, que pueden usar para llegar a 60 grados, les puedo decir, con una corriente de 5.2 amperes, cuál debe ser el coeficiente de transferencia por convección que debe tener el sistema para que se mantengan las condiciones en estado estable. Entonces aquí lo que tendrán que sustituir sería todo menos el H, hacer una curva tipo esta y ir variando la H, y lo mismo, ¿cuál sería el coeficiente que tendrían que tener, el valor que tendría que tener el coeficiente para que la temperatura se mantuviera a 60 grados? ¿Sí me entienden? Es como si aquí en lugar de darles esta lista, les hubiera dado esta lista, pero en lugar del coeficiente les hubiera dado la corriente, 5.2. Entonces lo que tienen que calcular va a ser la variación de la temperatura con respecto al coeficiente, van a tener una curva similar y tendrán que sacar el valor del coeficiente. Y así como ese, pueden ser 1001 preguntas. Les puedo decir qué dimensiones tendría que tener, cuál es el valor de la emisividad, cuál es la resistencia. El punto de eso es lógica, sentido común, y tener una expresión que represente realmente a nuestro sistema. Si aquí estuvieran ustedes, por ejemplo, hubieran contemplado, no sé, la conducción con la pared o yo qué sé, sería una sobreestimación. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte del análisis y ver qué se va a tomar en cuenta y qué no se va a tomar en cuenta. Por ejemplo, en el libro, ya cuando lo lean, que ya les dije del primer capítulo, que es de donde van a venir las preguntas del examen teórico, les dice, por ejemplo, en el caso de los líquidos, se considera que son opacos y que tienen una emisividad tal, y les dice si pueden o no despreciar la radiación cuando están hablando de líquidos. Entonces, todas esas especificaciones, estas cosas más específicas, vienen en el libro y se las voy a preguntar y van a venir en el examen. Entonces, necesitan leer, y si tienen alguna pregunta, obviamente pueden hacerla, pero ya les dije, si no leen el libro, les va a ir mal en el teórico, terrible mal en el teórico. El examen teórico va a venir de lo que viene en el libro, así tal cual viene en el libro. Es más, ya ni siquiera les voy a poner preguntas tan capciosas, directamente, sí, no, esto, cual, punto. ¿Vale? ¿Sigue siendo el Baires? No, estamos en Incropera.
Ok. Les dije desde el lunes que íbamos a empezar a usar el Incropera, capítulo 1. De hecho, creo que vamos a ver el capítulo 1, 2 y 3 en estos días. Pero sí tienen que leerlo. Las preguntas van a venir del libro. De lo que vemos en clase y de lo que viene en el libro. Ya les di la tarea. Tienen... pues es para mañana. Se las mandé ayer, es para mañana. Son 3 incisos. Y es nada más identificar los procesos. No hay que llegar a expresiones ni nada. Entonces nada más identificar los procesos que hay en cada uno de los incisos que les piden. Profe, Preguntas. Mande. vamos a usar el Incropera, el que está aquí en los archivos, ¿verdad? El de fundamentos de calor y transferencia de masa. Sí. Justo eso. Ahorita lo que ya hemos visto es básicamente un resumen del capítulo 1. Les voy a dar un... Sí, yo creo que sí. Ok, como extra, el que quiere entregar un análisis de este problema para el lunes, tienen que hacer un... ¿cómo dicen? Diseccionarlo. Este que está aquí, la presentación, acuérdense que va a estar aquí en Teams. Tienen que hacer el análisis de los 7 pasos. Les dije que leyeran bien la metodología. ¿Se acuerdan que les dije que era la última sección del capítulo, verdad? Sí. Bueno, pues tienen que leer la sección y tienen que hacer el análisis de este problema. No lo vayan a copiar directo del libro, muchachos. Adáptenlo a sus palabras. El punto es de que entiendan ustedes lo que están haciendo y desarrollen su propia metodología. ¿Ok? Entonces, van a agarrar les voy a dejar este problema, este ejemplo, y ustedes van a hacer un análisis de los 7 pasos. A ver, ¿qué suposiciones había? ¿Qué es lo que conocíamos? ¿Cuál fue el análisis que se hizo? ¿Tal? Los 7 pasos completos. Si no vienen los 7, ni lo entregan. ¿Vale? Eso se los podría considerar hasta igual, más punto 3 para la calificación, sobre la calificación de esta parte del parcial. ¿Ok? Sí, profe. Profe, la tarea de mañana es individual, En ¿verdad? equipo. Ahí dice, en equipo. En equipo, perdón. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Todo bien, profe, gracias. Quedó bien claro el ejemplo, porque es lo único que vamos a hacer de aquí en adelante. Hacer el análisis, despreciar efectos, establecer las ecuaciones, llegar a las expresiones y dar una respuesta. Profe, podríamos hacer uno con números. ¿Cómo? O sea, uno, pero ya con números. Sí, vamos a ver más ejemplos. O sea, esto es para más o menos que vean lo que tenemos que hacer para cada uno. Ya vamos a hacer con números ya la siguiente clase. Profe, entonces, ¿qué es lo que está dentro del volumen de control? Es que no se alcanza a ver, está bien borroso. Es la energía. El cambio de la energía almacenada y el término de energía generada. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, de lo de la ecuación que está a la derecha, habíamos dicho que era la Q de ¿qué? En lugar de convección era de ¿qué? Radiación, ¿no? Radiación, sí. Esta primera, la de H, es la de convección. Esta de epsilon sigma es la de radiación. Y la T era que también cambiaba, ¿no? La temperatura. Las dos es temperatura de la superficie. Ya, O sea, gracias. temperatura de nuestro objeto. ¿Puede repetir eso, profe, de la temperatura de la superficie? Aquí, en estas, para que no se confundan, esta temperatura y esta es la temperatura de la superficie. O sea, la temperatura del objeto que estamos analizando. ¿Sí? Y las otras es la temperatura del aire, ¿no? La de convección. O sea, porque estamos hablando de un fluido en convección, pero es la del aire, y acá estamos hablando de la temperatura de los alrededores, es decir, si hay alguna pared cerca o lo que sea que hay alrededor. ¿Sí? En este caso, podrían poner la misma, o sea, T infinito aquí, T infinito acá. ¿Por qué? Porque es igual, estamos considerando que esas dos son iguales y que son constantes.
Habrá problemas en los que no puedan ser iguales. Por ejemplo, si están haciendo el análisis dentro de un horno, la temperatura de la pared del horno pues no va a ser la temperatura de la corriente que sea que tengamos de fluido. ¿Sí? Ahí van a ser diferentes. En este caso son iguales y constantes. En otros casos podrán ser diferentes y constantes. En otros casos podrán ser diferentes y variables. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, profe. Pues por eso, con toda la pena del mundo. Dale, gracias, profe. Nada. Las tareas son para mañana, ¿verdad? Sí, la tienen que